Hermanos, hay una verdad que muchos pastores no se atreven a proclamar desde sus púlpitos. Una realidad que he observado durante décadas de ministerio en México, Estados Unidos y por toda Latinoamérica. Esta noche voy a revelaros un secreto bíblico que transformará vuestra comprensión sobre por qué algunos cristianos permanecen estancados durante años, incluso décadas, sin experimentar el poder transformador de Cristo en sus vidas. Si permanecéis conmigo hasta el final, descubriréis la diferencia entre una fe auténtica y una fe religiosa que mantiene a millones de creyentes en una mediocridad espiritual que no honra a nuestro Señor Jesucristo. Decidme en los comentarios, ¿habéis conocido a cristianos que llevan 10, 20, 30 años en la iglesia, pero siguen manifestando los mismos problemas de carácter, las mismas luchas con el pecado, la misma falta de fruto espiritual? Compartid vuestra experiencia, porque lo que voy a enseñaros esta noche cambiará vuestra perspectiva para siempre. Durante mis 45 años de ministerio, he tenido el privilegio de predicar en más de 40 pascalices. He estado en las iglesias más prósperas de Estados Unidos y en las congregaciones más humildes de las montañas de Oaxaca. He ministrado a millonarios y a personas que no tienen ni para comer. Y en todos estos contextos, hermanos, he observado el mismo fenómeno que me ha llevado a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del cristianismo auténtico. Existe una diferencia abismal entre ser cristiano de nombre y ser discípulo de Cristo. La iglesia contemporánea está llena de personas que han hecho una oración de salvación, que asisten a los servicios dominicales, que incluso participan en ministerios, pero cuyas vidas no reflejan la transformación radical que debería caracterizar a todo seguidor genuino de Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor mismo advirtió sobre este fenómeno. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta declaración de Cristo no es una amenaza, sino una realidad que debemos examinar con honestidad y valentía. La fe auténtica siempre produce transformación, siempre, sin excepción. Durante una conferencia en Guadalajara conocí a un hombre que me contó su historia. Había sido miembro activo de su iglesia durante 25 años. Servía como diácono, dirigía estudios bíblicos, incluso había participado en viajes misioneros. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, trataba a su esposa con desprecio, era explosivo con sus hijos y su vida de oración era prácticamente inexistente. Me dijo con lágrimas, Pastor Alducín, no entiendo por qué sigo siendo la misma persona después de tantos años de cristianismo. Esta conversación me marcó profundamente. Comprendí que este hermano representaba a millones de cristianos en nuestras iglesias que viven una religiosidad externa, pero que nunca han experimentado la transformación interna que produce el Espíritu Santo cuando verdaderamente mora en una vida. El problema no es que el Evangelio haya perdido su poder. El problema no es que las promesas de Dios ya no sean vigentes. El problema radica en que hemos confundido la conversión genuina con una decisión emocional superficial. Hemos reducido el cristianismo a una serie de actividades religiosas en lugar de entenderlo como una relación vital con el Dios viviente. La Escritura es clara al respecto. Cuando alguien está verdaderamente en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta no es una sugerencia o una posibilidad. Es una realidad espiritual tan cierta como la ley de gravedad. Si no hay transformación, debemos cuestionar seriamente si ha habido conversión auténtica. Pero aquí viene la parte más delicada de esta enseñanza. No estoy sugiriendo que los cristianos alcancen la perfección instantánea. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Sin embargo, debe haber evidencia clara de que ese proceso está ocurriendo. Debe haber fruto visible del Espíritu Santo
obrando en la vida del creyente. He observado patrones específicos en aquellos cristianos que no experimentan cambio. Primero, tienen una comprensión deficiente del Evangelio. Creen que el cristianismo se trata principalmente de evitar el infierno y obtener un boleto al cielo. No entienden que el Evangelio es el poder de Dios para transformar vidas aquí y ahora. Han reducido la obra de Cristo a una transacción legal en lugar de comprenderla como una transformación ontológica. Segundo, estos cristianos viven en una constante esquizofrenia espiritual. Separan su vida religiosa de su vida real. Van a la iglesia los domingos, participan en actividades cristianas, pero el lunes por la mañana regresan a patrones de pensamiento y comportamiento que son completamente contrarios al carácter de Cristo. Durante una conferencia en Buenos Aires, una mujer se me acercó después del servicio. Me contó que había sido cristiana por 15 años, pero que seguía luchando con chismes, envidias y críticas constantes hacia otros miembros de su congregación. Pastor, me dijo, oro todos los días, leo mi Biblia, pero no puedo cambiar. Le pregunté, hermana, ¿realmente desea cambiar? Su respuesta me sorprendió. Bueno, es que estas personas realmente me provocan. Ahí estaba el problema. Esta hermana no quería realmente cambiar, quería que sus circunstancias cambiaran, quería que las demás personas cambiaran, pero no estaba dispuesta a someterse al proceso doloroso pero necesario de la transformación personal que el Espíritu Santo quería realizar en su corazón. Esto me lleva al tercer patrón que observo: la falta de entendimiento sobre la naturaleza del cambio cristiano. Muchos creyentes piensan que la transformación espiritual debería ser automática y sin esfuerzo. Esperan que el Espíritu Santo haga todo el trabajo mientras ellos permanecen pasivos, pero la Escritura enseña que debemos colaborar con la gracia de Dios. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. El cambio cristiano requiere disciplina espiritual, requiere la renovación constante de nuestras mentes mediante la palabra de Dios, requiere la práctica deliberada de nuevos patrones de pensamiento y comportamiento. No es suficiente con dejar de hacer lo malo, debemos aprender a hacer lo bueno. Cuando estaba ministrando en una iglesia en Monterrey, conocí a un empresario que había luchado durante años con problemas de ira. Me dijo, pastor, oro pidiendo paciencia, pero sigo explotando con mis empleados. Le pregunté sobre sus hábitos de estudio bíblico. Resultó que leía un versículo rápido por las mañanas, como quien toma una aspirina. No había dedicado tiempo serio a meditar en las Escrituras que hablan sobre el dominio propio, la paciencia y la mansedumbre. Le sugerí un plan específico: estudiar durante 30 días todos los pasajes bíblicos sobre el fruto del Espíritu, memorizar versículos clave, implementar estrategias prácticas para responder diferente en situaciones de tensión. 6 meses después, me escribió para contarme cómo Dios había transformado completamente su manera de relacionarse con otros. Aquí radica una verdad fundamental. Dios ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios para la transformación espiritual, pero nosotros debemos utilizarlos. Su divino poder nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, pero debemos apropiarnos de esas promesas mediante la fe y la obediencia. Otro factor crucial que impide el cambio en muchos cristianos es la falta de comunidad auténtica. Vivimos en una cultura de individualismo que ha penetrado profundamente en nuestras iglesias. Muchos creyentes tratan de vivir la vida cristiana como llaneros solitarios, sin rendir cuentas a nadie, sin permitir que otros hermanos hablen a sus vidas con amor y verdad. Durante una conferencia pastoral en Colombia, un pastor me contó
sobre un miembro de su iglesia que había estado luchando con adicción a la pornografía durante años. Este hermano oraba, se arrepentía, prometía cambiar, pero siempre volvía a caer. El pastor le sugirió que se uniera a un grupo de rendición de cuentas con otros hombres que luchaban con el mismo problema. El hermano se resistió, argumentando que su lucha era entre él y Dios. Finalmente, después de otra recaída devastadora, accedió a buscar ayuda. En el contexto de hermanos que lo amaban pero también lo confrontaban en amor, comenzó a experimentar la victoria que había eludido durante años. La comunidad cristiana no es un lujo, es una necesidad para el crecimiento espiritual. La iglesia primitiva entendía esto perfectamente. Los primeros cristianos no solo se reunían una vez por semana, partían el pan en las casas, tenían todas las cosas en común, se ocupaban unos de otros en todos los aspectos de la vida. Esta intimidad y rendición de cuentas mutua era fundamental para su crecimiento espiritual y su testimonio poderoso ante el mundo. Hoy hemos institucionalizado el cristianismo. Hemos convertido la iglesia en un lugar donde vamos a recibir servicios religiosos en lugar de una familia espiritual donde crecemos juntos en santidad. Muchos cristianos pueden pasar años asistiendo a la misma congregación sin que nadie realmente conozca sus luchas, sus victorias, sus necesidades más profundas. Pero hay otro aspecto aún más profundo de esta problemática. Algunos cristianos no cambian porque nunca han comprendido realmente la naturaleza radical del Evangelio. Han escuchado una versión del cristianismo que enfatiza los beneficios sin explicar claramente las demandas. Han escuchado sobre el amor de Dios sin entender su santidad. Han oído sobre la gracia sin comprender la necesidad de arrepentimiento genuino. El Evangelio auténtico no es simplemente la buena noticia de que nuestros pecados pueden ser perdonados. Esa es parte de la verdad, pero no la totalidad. El Evangelio es el anuncio de que Jesucristo ha inaugurado un nuevo reino, un nuevo orden de cosas, y que quienes entran en este reino experimentan una transformación radical de su naturaleza más profunda. Cuando alguien verdaderamente nace de nuevo, no solo recibe el perdón de sus pecados, recibe una nueva naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar permanentemente en su vida. Sus afectos más profundos comienzan a cambiar. Lo que antes amaba, ahora le produce disgusto. Lo que antes despreciaba, ahora le atrae irresistiblemente. Esto no significa que el nuevo creyente se convierte instantáneamente en perfecto. Significa que ha comenzado un proceso irreversible de transformación que continuará hasta el día en que vea a Cristo cara a cara. Habrá luchas, habrá batallas, habrá momentos de fracaso, pero la trayectoria general de su vida será hacia una mayor semejanza a Cristo. Recuerdo vívidamente una conversación que tuve con un hombre en una conferencia en El Salvador. Me dijo: Pastor Alducín, he intentado ser cristiano varias veces. Hago la oración del pecador, me emociono mucho, pero después de unas semanas vuelvo a ser la misma persona de siempre. ¿Qué está mal conmigo? Le expliqué que posiblemente su problema no era que algo estuviera mal con él, sino que nunca había entendido realmente lo que significa convertirse a Cristo. Le expliqué que la conversión auténtica no es simplemente asentir intelectualmente a ciertas verdades sobre Jesús. No es solo orar una oración mágica, es un encuentro transformador con el Cristo viviente que resulta en el arrepentimiento genuino de nuestros pecados y la entrega total de nuestras vidas a su señorío. Le pregunté: ¿realmente ha llegado al punto donde reconoce que su manera de vivir ha sido una rebelión contra Dios? ¿Está verdaderamente dispuesto a renunciar al control de su vida y someterse completamente a Cristo como Señor?
Estas preguntas lo llevaron a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de su profesión de fe. 6 meses después, recibí una carta de este hermano. Me contaba cómo, después de nuestra conversación, había entendido que nunca había experimentado verdadero arrepentimiento. Había querido los beneficios del cristianismo sin estar dispuesto a pagar el precio del discipulado. Pero Dios había obrado en su corazón y ahora podía testificar de una transformación genuina que se evidenciaba en todas las áreas de su vida. Esta experiencia me confirmó algo que he observado repetidamente. Muchos de los que se consideran cristianos pero no experimentan cambio, en realidad nunca han tenido un encuentro genuino con Cristo. Han tenido una experiencia religiosa, han adoptado una identidad cristiana, han aprendido el vocabulario evangélico, pero nunca han pasado por esa muerte y resurrección espiritual que es la marca distintiva del nuevo nacimiento. Esto plantea preguntas incómodas para muchos que se consideran cristianos. ¿Es posible que alguien pueda estar engañado sobre su condición espiritual? La respuesta bíblica es un rotundo sí. Jesús mismo advirtió que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él les dirá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras deberían causar un santo temor en todos nosotros. Es posible estar activamente involucrado en actividades cristianas y aún así no tener una relación auténtica con Cristo. Es posible conocer la Biblia, orar regularmente, asistir fielmente a la iglesia e incluso ejercer ministerios y aún así estar perdido espiritualmente. Pero no quiero que estas verdades os produzcan ansiedad o desesperación. Al contrario, deben motivaros a examinar vuestros corazones con honestidad y buscar a Dios con mayor intensidad. La autoevaluación espiritual no es enemiga de la seguridad de salvación, es su aliada más valiosa. ¿Cómo podemos distinguir entre una fe auténtica y una fe falsa? ¿Cuáles son las marcas de la conversión genuina? Permitidme compartir algunas señales que he observado durante décadas de ministerio pastoral. Primero, la persona verdaderamente convertida manifiesta un amor genuino por Cristo que se expresa en obediencia voluntaria. No obedece a Dios por temor al castigo o por esperanza de recompensa únicamente, sino por amor genuino. Su obediencia puede ser imperfecta, puede luchar con áreas específicas de pecado, pero su corazón está fundamentalmente orientado hacia agradar a su Salvador. Segundo, el cristiano auténtico manifiesta un amor creciente por la palabra de Dios. Puede comenzar como un bebé espiritual que necesita leche, pero gradualmente desarrolla apetito por el alimento sólido de las Escrituras. No ve el tiempo de estudio bíblico como una obligación penosa, sino como un deleite y una necesidad vital. Tercero, el creyente genuino manifiesta amor por los hermanos en la fe. Esto no significa que siempre le caigan bien todos los cristianos que conoce, pero sí que experimenta una afinidad especial con aquellos que genuinamente aman a Cristo. Se siente atraído hacia la comunión cristiana y hacia las conversaciones espirituales. Cuarto, la persona verdaderamente nacida de nuevo manifiesta una conciencia creciente del pecado y un genuino dolor por las veces que falla a su Señor. No se vuelve obsesiva o escrupulosa, pero sí desarrolla una sensibilidad espiritual que antes no tenía. Quinto, el cristiano auténtico manifiesta un interés genuino en la extensión del reino de Dios. Esto puede expresarse de diferentes maneras: evangelismo directo, servicio cristiano, apoyo a misiones, actos de misericordia. Pero habrá alguna evidencia de que su corazón está alineado con los propósitos de Dios para alcanzar al mundo perdido. Durante una conferencia en Lima, Perú, una dama me acercó con una pregunta
que he escuchado innumerables veces. Pastor Alducín, yo creo en Jesús, oro todos los días, voy a la iglesia, pero no siento que haya cambiado mucho. ¿Significa esto que no soy realmente cristiana? Le expliqué que los sentimientos pueden ser engañosos, pero que la evidencia objetiva no miente. Le pregunté sobre cada una de las áreas que acabo de mencionar. Resultó que ella había estado sirviendo fielmente en un ministerio de mujeres durante 10 años, que su testimonio había sido instrumental en la conversión de su hermana, que tenía una vida de oración consistente y un amor genuino por la palabra de Dios. Le expliqué que posiblemente su problema no era falta de conversión, sino falta de entendimiento sobre el proceso gradual de la santificación. Muchos cristianos auténticos se desaniman porque esperan cambios más dramáticos o más rápidos de los que experimentan. Comparan su crecimiento espiritual con el de otros creyentes y se sienten inadecuados. No comprenden que Dios obra diferente en cada persona, con diferentes tiempos y diferentes métodos. Esto me lleva a otro factor importante que impide el cambio en algunos cristianos: las expectativas no realistas sobre la velocidad y la naturaleza del crecimiento espiritual. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea que ha infectado nuestras expectativas sobre la vida cristiana. Queremos santificación de microondas cuando Dios frecuentemente obra con métodos de cocción lenta. Queremos transformación sin proceso, carácter sin pruebas, madurez sin tiempo. Pero la realidad es que el crecimiento espiritual, como todo crecimiento genuino, requiere tiempo, paciencia y perseverancia. La Escritura utiliza metáforas agrícolas para describir el crecimiento espiritual precisamente por esta razón. El fruto no aparece inmediatamente después de plantar la semilla. Hay un proceso de germinación, crecimiento, floración y finalmente fructificación que no puede ser apresurado. He observado que algunos de los cristianos más frustrados con su progreso espiritual son aquellos que tienen las expectativas más elevadas y los corazones más sinceros. Ven sus fallas con mayor claridad porque su entendimiento de la santidad bíblica es más profundo. Como el fotógrafo que puede detectar imperfecciones en una imagen que otros no notan porque tiene ojo entrenado. Durante un retiro pastoral en Costa Rica, conversé con un joven pastor que estaba considerando abandonar el ministerio. Me dijo: Pastor Alducín, después de 5 años de ministerio, siento que soy la misma persona. Sigo luchando con orgullo, impaciencia, críticas. ¿Cómo puedo pastorear a otros cuando yo mismo no he cambiado? Le compartí algo que había aprendido en mis primeros años de ministerio. Le dije: hermano, el hecho de que veas tu orgullo con mayor claridad no significa que hayas empeorado, significa que Dios está refinando tu vista espiritual. El hecho de que tus luchas te causen dolor no es evidencia de estancamiento, es evidencia de que el Espíritu Santo está vivo y activo en tu corazón. Le expliqué que a menudo confundimos la creciente conciencia del pecado con el fracaso espiritual. Pero la realidad es que mientras más nos acercamos a la luz de Cristo, más claramente vemos las sombras en nuestras vidas que antes permanecían ocultas. Esto no debe desanimarnos, sino motivarnos a buscar más intensamente la gracia transformadora de Dios. Cada revelación de nuestras imperfecciones es una invitación a profundizar nuestra dependencia de Cristo y apropiarnos más completamente de su obra redentora. Pero regresemos al tema central de nuestra enseñanza. ¿Por qué algunos cristianos no cambian? He identificado varios factores principales que contribuyen a este estancamiento espiritual. Ya hemos hablado de algunos, pero quiero profundizar en otros aspectos igualmente importantes. Uno de los obstáculos más significativos para el crecimiento espiritual
es lo que yo llamo cristianismo de conveniencia. Muchos creyentes quieren una fe que los bendiga sin transformarlos, que los console sin confrontarlos, que los anime sin desafiarlos. Estos hermanos han desarrollado una relación selectiva con la palabra de Dios. Abrazan fervientemente las promesas de bendición, prosperidad y gozo, pero evitan cuidadosamente las enseñanzas sobre crucifixión personal, negación propia y discipulado radical. Durante una conferencia en República Dominicana, conocí a un empresario próspero que se acercó después de mi mensaje sobre el costo del discipulado. Me dijo: Pastor, me gusta mucho la predicación sobre las bendiciones de Dios, pero este mensaje sobre tomar la cruz me hace sentir incómodo. Le expliqué que su incomodidad era precisamente la evidencia de que el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Le dije: hermano, si la palabra de Dios no nos confronta ocasionalmente, no la estamos escuchando correctamente. La Escritura fue diseñada para consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. El problema con el cristianismo de conveniencia es que produce creyentes superficiales que nunca experimentan la transformación profunda que Dios desea realizar en sus vidas. Permanecen en una zona de comodidad espiritual que los mantiene protegidos de las demandas radicales del Evangelio. Otro factor que impide el cambio es lo que llamaría cristianismo comparativo. Muchos creyentes miden su progreso espiritual comparándose con otros cristianos en lugar de usar el estándar bíblico de la semejanza a Cristo. Se consuelan pensando: bueno, yo no soy perfecto, pero al menos no soy como fulano que tiene problemas con la bebida, o por lo menos yo no chismeo como Mengana. Esta mentalidad comparativa es espiritualmente destructiva porque permite que el creyente se conforme con un nivel de santidad que está muy por debajo del estándar divino. Recuerdo una conversación con una hermana en Puebla que me dijo: Pastor Alducín, yo sé que tengo mal genio, pero en mi iglesia hay personas mucho peores que yo. Le expliqué que Dios no nos juzgará comparándonos con otros creyentes, sino comparándonos con su propio carácter perfecto revelado en Cristo. La santificación no es una competencia con otros cristianos, es una transformación personal hacia la imagen de Cristo. Cuando usamos a otros creyentes imperfectos como nuestro estándar, inevitablemente nos conformaremos con menos de lo que Dios desea para nuestras vidas. También he observado que algunos cristianos no cambian porque han desarrollado lo que llamaría inmunidad espiritual. Han escuchado tanto la palabra de Dios que se han vuelto insensibles a su poder transformador. Como el doctor que puede realizar cirugías sin inmutarse por la vista de sangre, estos creyentes pueden escuchar las verdades más poderosas del Evangelio sin que sus corazones sean movidos. Esta inmunidad espiritual es especialmente común entre aquellos que han crecido en ambientes cristianos desde la infancia. Han escuchado las historias bíblicas tantas veces que ya no las impactan. Han cantado los himnos con tanta frecuencia que las palabras han perdido su significado. Han participado en tantos servicios religiosos que se han vuelto rituales vacíos. Durante un seminario pastoral en Ecuador, un pastor veterano me confesó: hermano Alducín, tengo 25 años predicando, pero últimamente siento que estoy solo moviendo la boca. Las verdades que predico ya no me emocionan como antes. Le expliqué que había desarrollado lo que los médicos llaman tolerancia. Necesitaba dosis más altas de verdad espiritual para experimentar el mismo impacto. Le sugerí que tomara un tiempo sabático para redescubrir las verdades fundamentales del Evangelio, como si las estuviera escuchando por primera vez. Le recomendé que estudiara los mismos pasajes que había predicado durante años, pero con la actitud de un niño que está aprendiendo algo completamente nuevo. 6 meses después me escribió para contarme cómo esta experiencia había renovado completamente su pasión
por Cristo y su palabra. Había redescubierto la maravilla del Evangelio que había dado por sentada durante años. Otro obstáculo significativo para el cambio cristiano es la falta de entendimiento sobre la batalla espiritual. Muchos creyentes intentan cambiar usando únicamente fuerza de voluntad humana, sin comprender que están enfrentando enemigos espirituales que requieren armas espirituales. Pablo nos enseña claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Sin embargo, muchos cristianos abordan la transformación personal como si fuera simplemente un asunto de disciplina y determinación humana. Cuando ministré en una iglesia en Tijuana, conocí a un hermano que había estado luchando con adicción a las drogas durante años. Me dijo: Pastor, he tratado de dejarlo miles de veces. Oro, me arrepiento, tiro todo, pero siempre recaigo. Ya no sé qué hacer. Le expliqué que posiblemente estaba peleando una batalla espiritual usando únicamente recursos humanos. Le enseñé sobre el poder del nombre de Jesús, la autoridad del creyente, la importancia del ayuno y la oración, y la necesidad de comunidad cristiana en la guerra espiritual. También le ayudé a identificar las fortalezas mentales y los patrones de pensamiento que habían abierto puertas al enemigo en su vida. Con el apoyo de hermanos comprometidos y la aplicación de principios bíblicos de guerra espiritual, este hermano experimentó una liberación completa que había estado buscando durante años. Su testimonio me confirmó la importancia de entender la dimensión espiritual de la transformación cristiana. Demasiados creyentes intentan cambiar malos hábitos, patrones de pensamiento destructivos o problemas de carácter como si fueran simplemente asuntos psicológicos o de disciplina personal. No comprenden que detrás de muchas de estas luchas hay influencias espirituales que deben ser confrontadas con las armas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Esto no significa que debamos espiritualizar todo o ignorar los aspectos prácticos del cambio. Significa que debemos entender que la transformación cristiana auténtica siempre incluye una dimensión espiritual que no puede ser ignorada. También he notado que algunos cristianos no cambian porque han desarrollado identidades basadas en sus problemas en lugar de en su posición en Cristo. Se ven a sí mismos primariamente como alcohólicos en recuperación o personas con problemas de ira o luchadores con depresión en lugar de verse como santos amados de Dios que están creciendo en gracia. Esta mentalidad de víctima espiritual es tremendamente destructiva porque programa la mente para el fracaso. Si mi identidad está fundamentalmente ligada a mis problemas, entonces la victoria sobre esos problemas amenaza mi sentido de quién soy. Recuerdo una conversación con una hermana en Caracas que había estado luchando con depresión durante años. Cuando conversamos, me di cuenta de que su depresión se había convertido en el centro de su identidad. Toda su teología, todas sus relaciones, toda su perspectiva de la vida giraba alrededor de esta lucha. Le expliqué que aunque su lucha era real y merecía compasión, Dios la veía primariamente como su hija amada, redimida por la sangre de Cristo, llena del Espíritu Santo y destinada para gloria eterna. Le enseñé que debía aprender a definirse por lo que Dios dice sobre ella en lugar de por lo que siente o experimenta temporalmente. Este cambio de perspectiva fue fundamental para su proceso de sanidad. Cuando comenzó a verse a sí misma a través de los ojos de Dios, en lugar de a través del lente de su depresión, encontró la fuerza para buscar ayuda profesional, implementar cambios de estilo de vida y aplicar verdades bíblicas de maneras que antes no había considerado. La identidad cristiana debe estar fundamentada en quienes somos en Cristo, no en nuestras luchas temporales. Somos santos que a veces pecan, no pecadores
que a veces actúan santos. Somos más que vencedores en Cristo, no víctimas perpetuas de nuestras circunstancias. Otro factor que impide el cambio en algunos cristianos es la falta de propósito eterno en sus vidas. Están tan enfocados en sus problemas personales, sus comodidades terrenales y sus planes inmediatos que nunca desarrollan una perspectiva eterna que los motive hacia la santidad. El crecimiento espiritual requiere motivación sobrenatural, requiere una visión de la gloria de Dios y de nuestro destino eterno que haga que los sacrificios temporales parezcan insignificantes en comparación. Sin esta perspectiva eterna, los cristianos tienden a conformarse con niveles mediocres de compromiso y transformación. Durante una conferencia misionera en Guatemala, conocí a un joven profesional que me confesó: Pastor Alducín, mi vida cristiana se siente aburrida y rutinaria. Voy a la iglesia, oro, leo mi Biblia, pero no siento pasión ni propósito. Cuando exploré más su situación, descubrí que toda su vida giraba alrededor de su carrera, su futuro financiero y sus planes personales. Le desafié a buscar maneras de involucrar su vida en los propósitos eternos de Dios. Le sugerí que considerara participar en misiones de corto plazo, que se involucrara en ministerios de evangelismo local, que usara sus habilidades profesionales para servir a la iglesia. 6 meses después recibí una carta suya donde me contaba cómo había comenzado a enseñar una clase de niños en su iglesia y cómo esta experiencia había renovado completamente su pasión por Cristo. Había descubierto que cuando nuestras vidas están alineadas con los propósitos eternos de Dios, la motivación para el crecimiento espiritual se vuelve natural y sostenible. Muchos cristianos viven vidas centradas en sí mismos que nunca los exponen a las necesidades espirituales de otros. Esta vida cristiana egocéntrica es contraria al diseño divino, inevitablemente resulta en estancamiento espiritual. Fuimos creados para glorificar a Dios y servir a otros, no para vivir vidas cómodas y autoindulgentes. También debo mencionar un factor que es particularmente relevante en nuestro contexto latinoamericano: la influencia del sincretismo religioso. Muchos cristianos en nuestros países han mezclado elementos del catolicismo tradicional, creencias indígenas o prácticas esotéricas con su fe evangélica. Esta mezcla crea confusión teológica y abre puertas a influencias espirituales que obstaculizan el crecimiento genuino. No se puede experimentar libertad espiritual completa mientras se mantengan ataduras con sistemas de creencias contrarios a la palabra de Dios. Durante una conferencia en La Paz, Bolivia, una hermana me acercó con una pregunta que he escuchado frecuentemente en contextos latinoamericanos. Me dijo: Pastor, yo creo en Jesús, pero también mantengo algunas tradiciones de mi abuela que incluyen rezos a santos. ¿Está mal esto? Le expliqué con amor, pero claridad, que no podemos servir a dos señores. Le enseñé sobre la exclusividad de Cristo como mediador y la importancia de renunciar completamente a todas las formas de idolatría, por más culturalmente aceptables que sean. Esta conversación me llevó a reflexionar sobre cuántos cristianos sinceros en América Latina viven con un pie en el reino de Dios y otro pie en sistemas religiosos que comprometen su crecimiento espiritual. La transformación auténtica requiere un rompimiento completo con todas las formas de sincretismo religioso. Ahora, hermanos, después de identificar estos diversos obstáculos para el crecimiento espiritual, quiero enfocarme en las soluciones bíblicas. ¿Qué pueden hacer aquellos cristianos que se reconocen en estas descripciones? ¿Cómo puede alguien salir del estancamiento espiritual y experimentar la transformación que Dios desea? La primera y más importante solución es el examen de corazón honesto. Demasiados cristianos evitan la autoevaluación espiritual por temor a lo que podrían descubrir. Pero la Escritura nos manda a examinarnos para ver si estamos en la fe, a escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová.
Sugiero que todo creyente que siente estancamiento espiritual dedique tiempo serio a preguntarse: ¿cuándo fue la última vez que experimenté convicción genuina de pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloré por mis fallas espirituales? ¿Cuándo fue la última vez que sentí hambre intensa por la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que me sacrifiqué significativamente por el reino de Dios? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias. Un corazón que nunca experimenta convicción de pecado puede estar endurecido. Un cristiano que nunca siente hambre espiritual puede estar alimentándose de comida chatarra espiritual. Un creyente que nunca se sacrifica por otros puede estar viviendo una fe egocéntrica. Durante un retiro en Cuernavaca, un hermano me confesó que al reflexionar en estas preguntas se dio cuenta de que había pasado más de 2 años sin experimentar convicción genuina de pecado. Me dijo: pastor, o me he vuelto muy santo o me he vuelto muy insensible. Le expliqué que la segunda opción era muchísimo más probable que la primera. Esta reflexión honesta lo llevó a buscar a Dios con renovada intensidad. Comenzó a estudiar pasajes bíblicos sobre la santidad de Dios, a pasar tiempo en ayuno y oración y a pedir al Espíritu Santo que examinara su corazón. En pocas semanas comenzó a ver áreas de su vida que había estado racionalizando durante años. El segundo paso crucial es el arrepentimiento radical. No me refiero simplemente a sentir pena por los pecados, sino a experimentar un cambio fundamental de mentalidad que resulte en cambio de dirección y comportamiento. Muchos cristianos confunden remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento es sentir tristeza por las consecuencias de nuestros pecados. El arrepentimiento es sentir tristeza por haber ofendido a Dios y tomar decisiones concretas para cambiar. El arrepentimiento auténtico incluye confesar específicamente nuestros pecados, no en términos generales y vagos, sino con honestidad brutal sobre nuestras fallas particulares. Incluye restituir cuando es posible. Incluye cambios prácticos en nuestros patrones de comportamiento. Recuerdo el testimonio de un empresario en Guadalajara que había estado estafando en sus impuestos durante años. Después de un mensaje sobre la integridad cristiana, el Espíritu Santo lo convenció de este pecado que había estado racionalizando. No solo confesó su falla a Dios, sino que contrató a un contador para regularizar su situación fiscal y pagó las multas correspondientes. Me contó que aunque este proceso le costó miles de dólares, experimentó una libertad espiritual que no había sentido en años. Su obediencia radical en esta área abrió puertas para crecimiento en muchas otras dimensiones de su vida cristiana. El tercer elemento esencial para salir del estancamiento espiritual es la renovación de la mente mediante la palabra de Dios. Muchos cristianos leen la Biblia de manera casual y superficial, como quien lee el periódico para mantenerse informado. Pero la transformación espiritual requiere una interacción mucho más intensa y sistemática con las Escrituras. Pablo nos enseña que somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación no sucede automáticamente, requiere esfuerzo deliberado y sostenido. Requiere estudiar la palabra de Dios no solo para obtener información, sino para experimentar transformación. Sugiero que los cristianos que buscan crecimiento adopten un enfoque más riguroso hacia el estudio bíblico. En lugar de leer versículos aislados o capítulos sueltos, deberían estudiar libros enteros de la Biblia, memorizando pasajes clave, meditando profundamente en las verdades descubiertas y aplicando sistemáticamente lo aprendido. Durante una conferencia bíblica en Mérida, conocí a una hermana que había estado leyendo la Biblia durante 15 años, pero sentía que no había crecido espiritualmente. Cuando exploré sus hábitos de estudio, descubrí que leía unos versículos rápidamente cada mañana, sin reflexionar profundamente o aplicar lo leído. Le sugerí
que en lugar de tratar de cubrir mucho territorio bíblico superficialmente, se enfocara en estudiar intensivamente libros más cortos. Le recomendé que comenzara con la carta a los Filipenses, leyendo un capítulo por semana, memorizando versículos clave y reflexionando diariamente sobre las verdades descubiertas. 3 meses después me escribió para contarme cómo este enfoque había revolucionado su vida espiritual. Me dijo: Pastor Alducín, he descubierto verdades en Filipenses que nunca había visto, aunque había leído esta carta docenas de veces. La diferencia estaba en la profundidad y sistematicidad de su estudio. El cuarto componente vital para el crecimiento espiritual es la oración intensa y persistente. No me refiero a oraciones rutinarias o peticiones superficiales, sino a esos momentos de intercesión apasionada donde el alma lucha con Dios hasta obtener respuesta. Demasiados cristianos oran como si estuvieran cumpliendo una obligación religiosa, en lugar de buscar un encuentro transformador con el Dios viviente. Sus oraciones son predecibles, repetitivas, sin urgencia ni expectativa real de que Dios responda. La transformación espiritual requiere el tipo de oración que describe la Escritura. Orar siempre sin desmayar, clamar día y noche, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Requiere esos momentos donde nos encontramos solos con Dios, derramando nuestros corazones ante Él, buscando su rostro hasta que Él se manifieste. Un pastor en Medellín me contó sobre una crisis espiritual que experimentó después de 10 años de ministerio. Sentía que su vida de oración se había vuelto mecánica y que había perdido la intimidad con Dios que caracterizaba sus primeros años de ministerio. Decidió tomar un día completo de ayuno y oración, alejándose de todas las distracciones para buscar el rostro de Dios. Me contó que durante esas horas de intercesión, Dios le reveló áreas de orgullo, rutina religiosa y dependencia en métodos humanos que habían estado obstaculizando su crecimiento espiritual. Esta experiencia de quebrantamiento y renovación transformó no solo su vida personal, sino también su ministerio. Sus sermones adquirieron una unción y poder que no habían tenido en años. Su congregación comenzó a experimentar avivamiento. Todo comenzó con un día de oración intensa, donde se humilló ante Dios y buscó renovación espiritual. El quinto elemento crucial es la rendición de cuentas cristiana auténtica. Muchos creyentes intentan crecer espiritualmente en aislamiento, pero la Escritura enseña claramente que necesitamos, hermanos, que nos amen lo suficiente como para confrontarnos en amor cuando nos ven desviarnos. La rendición de cuentas bíblica va más allá de simplemente preguntar: ¿cómo estás? Es permitir que hermanos espirituales madures tengan acceso a las áreas más privadas de nuestras vidas para ayudarnos a identificar puntos ciegos espirituales y motivarnos hacia la santidad. Esto requiere humildad y vulnerabilidad que muchos cristianos no están dispuestos a ejercitar. Es más fácil mantener una fachada espiritual que permitir que otros vean nuestras luchas reales. Pero el crecimiento auténtico solo es posible en el contexto de relaciones donde podemos ser completamente honestos sobre nuestras fallas y victorias. En una iglesia de Monterrey conocí a un grupo de hombres que se reunía semanalmente para rendición de cuentas. Tenían preguntas específicas que se hacían unos a otros sobre pureza moral, vida de oración, relaciones familiares, integridad financiera y crecimiento espiritual. Se amaban lo suficiente como para confrontarse cuando era necesario y celebrar las victorias juntos. Uno de estos hermanos me contó cómo este grupo había sido instrumental para ayudarlo a superar problemas de ira que habían estado destruyendo su matrimonio. Me dijo: Pastor, mis hermanos no me permitieron seguir haciendo excusas, me amaron lo suficiente como para confrontarme y caminar conmigo durante el proceso de cambio.
La Iglesia necesita redescubrir este nivel de compromiso mutuo. Necesitamos relaciones cristianas que vayan más allá de la cortesía superficial hacia la intimidad espiritual que permite el crecimiento auténtico. El sexto componente es el servicio cristiano activo. Muchos cristianos estancados están enfocados exclusivamente en su crecimiento personal, sin entender que el crecimiento espiritual está diseñado para beneficiar a otros. Cuando nuestras vidas están centradas únicamente en nosotros mismos, inevitablemente experimentamos estancamiento. El diseño divino es que crezcamos mediante el servicio a otros. Cuando usamos nuestros dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo, cuando compartimos el Evangelio con los perdidos, cuando servimos a los necesitados, experimentamos dimensiones de crecimiento que son imposibles de alcanzar mediante esfuerzos puramente introspectivos. Durante una conferencia juvenil en San José, Costa Rica, conocí a un joven que había estado luchando con depresión y falta de propósito durante años. Después de nuestro encuentro, decidió comenzar a trabajar como voluntario en un ministerio con niños de la calle. 6 meses después me escribió para contarme cómo esta experiencia había transformado completamente su perspectiva. Me dijo: Pastor Alducín, cuando comencé a enfocarme en las necesidades de estos niños, mis propios problemas comenzaron a ver en perspectiva, descubrí propósito y gozo que no sabía que existían. Esta experiencia ilustra una verdad fundamental. El crecimiento espiritual auténtico siempre tiene una dimensión de servicio. Cuando nuestras vidas están orientadas hacia bendecir a otros, Dios nos bendice de maneras que no podríamos experimentar de otra forma. El séptimo elemento que quiero mencionar es la perseverancia en medio de las pruebas. Muchos cristianos interpretan las dificultades como evidencia de que Dios los ha abandonado o de que están haciendo algo mal. Pero la Escritura enseña claramente que las pruebas son instrumentos divinos para nuestro crecimiento espiritual. Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Las dificultades no son obstáculos para el crecimiento espiritual, son oportunidades para el crecimiento espiritual. El problema es que muchos cristianos buscan maneras de evitar o escapar de las pruebas en lugar de aprender a crecer a través de ellas. Oran pidiendo que Dios las quite en lugar de orar pidiendo gracia para soportarlas con fe y extraer de ellas las lecciones espirituales que Dios quiere enseñar. Recuerdo la conversación con una hermana en Quito que había perdido su trabajo y estaba atravesando dificultades financieras severas. Me dijo: Pastor Alducín, he estado orando y orando, pero Dios no me ayuda. Mi fe está comenzando a tambalear. Le expliqué que posiblemente Dios estaba permitiendo esta prueba precisamente para fortalecer su fe, no para destruirla. Le enseñé sobre los propósitos divinos detrás de las dificultades y cómo podía apropiarse de las promesas de Dios en medio de la tormenta. También la conecté con hermanos de su iglesia que pudieran ofrecer apoyo práctico durante esta temporada difícil. Un año después me contó cómo esta experiencia había profundizado su fe de maneras que no hubiera sido posible sin la prueba. El octavo factor es la adoración auténtica como estilo de vida. Muchos cristianos limitan la adoración a los domingos por la mañana, pero la adoración bíblica es una actitud del corazón que debe permear todos los aspectos de la vida. Cuando aprendemos a adorar a Dios en medio de las circunstancias ordinarias, cuando desarrollamos un corazón agradecido que reconoce la bondad divina en los detalles pequeños, cuando cultivamos una actitud de reverencia y asombro hacia Dios, experimentamos transformación a nivel del alma. La adoración auténtica cambia nuestra perspectiva sobre todo lo demás. Cuando vemos a Dios en su grandeza, nuestros problemas se ven en proporción correcta.
Cuando reconocemos su santidad, nuestros pecados se vuelven más odiosos. Cuando experimentamos su amor, nuestro amor hacia otros se profundiza. Un músico cristiano en Puebla me contó sobre una temporada donde había perdido completamente el gozo en su ministerio musical. La música se había convertido en una rutina profesional en lugar de una expresión de adoración. Decidió tomar un tiempo sabático de la música pública para redescubrir la adoración personal. Durante este periodo comenzó a pasar tiempo diario simplemente meditando en los atributos de Dios, cantando himnos en privado y expresando gratitud por las bendiciones que había dado por sentadas. Me contó que esta práctica renovó completamente su pasión por Dios y transformó su ministerio musical. El noveno componente es la educación teológica sólida. Muchos cristianos viven en ignorancia bíblica, que los hace vulnerables a falsas enseñanzas y los priva de las riquezas espirituales que Dios ha puesto a disposición en su palabra. El crecimiento espiritual requiere un entendimiento cada vez más profundo de la naturaleza de Dios, la obra de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo y las promesas del Evangelio. Esto no significa que todos deben convertirse en teólogos profesionales, pero sí que deben ser estudiantes serios de la palabra de Dios. Durante una conferencia pastoral en Bogotá, un pastor joven me confesó que se sentía inadecuado para pastorear porque su conocimiento bíblico era limitado. Le animé a inscribirse en un programa de estudios bíblicos serios y le proporcioné una lista de libros fundamentales que todo pastor debería leer. 2 años después me escribió para contarme cómo el estudio teológico había transformado no solo su ministerio, sino también su vida personal. Me dijo: Pastor Alducín, mientras más entiendo sobre Dios, más lo amo. Mientras más comprendo el Evangelio, más me asombra la gracia. Esta experiencia ilustra una verdad importante. El conocimiento y el amor no son enemigos, son aliados. Mientras más conocemos a Dios a través de su palabra, más razones tenemos para amarlo y servirle. El 10º y último elemento que quiero mencionar es la expectativa de transformación. Muchos cristianos viven con expectativas tan bajas sobre el poder transformador de Dios que nunca experimentan los cambios radicales que Él quiere realizar en sus vidas. Han escuchado tantas excusas sobre por qué el crecimiento espiritual es lento o limitado, que se han conformado con niveles de santidad que están muy por debajo de lo que la Escritura promete. Han aceptado derrotas en áreas donde Dios quiere darles victoria. La fe bíblica incluye expectativa audaz de que Dios puede y quiere transformar completamente nuestras vidas. Esto no es presunción o pensamiento mágico, es apropiarse de las promesas claras de la Escritura sobre el poder santificador del Evangelio. Durante una cruzada evangelística en Panamá, conocí a una hermana que había estado luchando con amargura hacia su ex esposo durante años. Me dijo: Pastor, he intentado perdonarlo, pero el dolor es muy profundo. Creo que simplemente tendré que vivir con este resentimiento. Le expliqué que su problema no era la profundidad de su dolor, sino la limitación de sus expectativas sobre el poder sanador de Dios. Le enseñé sobre el perdón bíblico, oré con ella y la desafié a esperar un milagro de transformación en su corazón. 3 meses después, recibí un testimonio hermoso de cómo Dios había liberado completamente su corazón de la amargura. No solo había perdonado a su ex esposo, sino que había desarrollado compasión genuina hacia él. Esta transformación había afectado positivamente todas sus relaciones y había restaurado el gozo en su vida. Hermanos, después de compartir estos 10 elementos esenciales para salir del estancamiento espiritual, quiero abordar una pregunta que sé que está en las mentes de muchos. ¿Es realmente posible experimentar transformación radical después de años de estancamiento? ¿Hay esperanza para aquellos que se sienten atrapados en patrones de mediocridad espiritual?
La respuesta bíblica es un rotundo sí. Nuestro Dios es el Dios de los nuevos comienzos, de la restauración, de la transformación radical. No importa cuántos años haya vivido en derrota espiritual, no importa cuán profundamente arraigados estén sus malos hábitos, no importa cuán desanimado se sienta sobre su condición espiritual. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para resucitar áreas muertas de su vida cristiana. El mismo espíritu que transformó a pescadores rudos en apóstoles poderosos puede transformar su carácter, sus actitudes, sus patrones de comportamiento, pero esta transformación requiere algo más que deseos piadosos o buenas intenciones. Requiere decisiones radicales, compromisos serios y acciones concretas. Requiere que aplique los principios que he compartido con la misma intensidad con que un paciente de cáncer sigue el tratamiento prescrito por su médico. No puedo prometerles que será fácil. La transformación auténtica nunca es fácil. Requerirá que confronte aspectos de su vida que preferiría ignorar. Requerirá que haga cambios que otros no entenderán. Requerirá que persevere cuando no vea resultados inmediatos. Pero puedo prometerles, basado en la autoridad de la palabra de Dios y en décadas de observación pastoral, que si aplican estos principios con sinceridad y perseverancia, experimentarán cambios que ni siquiera creyeron posibles. Dios está comprometido con su crecimiento espiritual más de lo que ustedes lo están. Él ha invertido todo, la vida de su Hijo unigénito, para hacer posible su transformación. Él no permitirá que sus esfuerzos sinceros hacia la santidad sean en vano. Pero deben comenzar donde están con lo que tienen hoy mismo. No esperen hasta tener todas las respuestas o hasta sentirse más motivados. Comiencen con un acto de obediencia radical en respuesta a lo que han escuchado esta noche. Sugiero que escojan una de las 10 áreas que he mencionado y hagan un compromiso específico para las próximas 4 semanas. Si es el examen de corazón, dediquen 30 minutos diarios durante la próxima semana a reflexionar honestamente sobre su condición espiritual usando las preguntas que sugerí. Si es el estudio bíblico intensivo, escojan un libro pequeño del Nuevo Testamento y comprométanse a estudiarlo versículo por versículo durante el próximo mes. Si es la rendición de cuentas, identifiquen a un hermano maduro en la fe y pídanle que los ayude en su crecimiento espiritual. Sea cual sea el área que escojan, háganlo con la intensidad de alguien que está desesperado por experimentar la transformación que Dios desea realizar en su vida. Porque, hermanos, el tiempo es corto. Cristo viene pronto. Y cuando Él venga, quiere encontrarnos creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No permitan que pasen más años en mediocridad espiritual. No se conformen con ser cristianos de nombre cuando Dios los ha llamado a ser discípulos radicales. No se satisfagan con religiosidad externa cuando Dios quiere transformar su naturaleza más profunda. El mismo Dios que transformó a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo, que convirtió a Pedro el impulsivo en la roca de la iglesia primitiva, que cambió a Juan el hijo del trueno en el apóstol del amor, ese mismo Dios quiere hacer una obra sobrenatural en su vida, pero deben colaborar con su gracia. Deben apropiarse activamente de los recursos que Él ha puesto a su disposición. Deben vivir con la expectativa de que Él va a transformarlos de gloria en gloria hasta que reflejen perfectamente la imagen de su Hijo. Hermanos, mi oración esta noche es que ninguno de ustedes se vaya igual como vino. Mi oración es que estas palabras enciendan un fuego en sus corazones, que no se apague hasta que experimenten la plenitud de la vida cristiana que Dios ha preparado para ustedes. No se conformen con menos de lo mejor de Dios. No acepten excusas para la mediocridad espiritual. No permitan que el enemigo los convenza de que el cambio radical no es posible. Nuestro Dios es especialista
en transformaciones imposibles. Es especialista en tomar vidas quebrantadas y hacer de ellas testimonios poderosos de su gracia. Es especialista en tomar cristianos derrotados y convertirlos en vencedores más que vencedores. Pero todo comienza con una decisión de no seguir viviendo por debajo del estándar bíblico, una decisión de buscar a Dios con todo su corazón, una decisión de aplicar los principios que han escuchado esta noche sin importar el costo. El statu quo espiritual es el enemigo más peligroso del crecimiento cristiano. Es más peligroso que el pecado evidente porque es más sutil. Es más destructivo que las crisis obvias porque nos mantiene cómodos en nuestra mediocridad. Esta noche Dios les está dando la oportunidad de romper con años de estancamiento espiritual. Les está ofreciendo un nuevo comienzo. Les está extendiendo su gracia transformadora. No desperdicien esta oportunidad. No pospongan para mañana las decisiones que pueden cambiar el curso de su eternidad. No permitan que las excusas del pasado determinen las realidades de su futuro. Recuerden, Dios no los está llamando a ser perfectos inmediatamente, pero sí los está llamando a ser diferentes radicalmente. Los está llamando a una vida de crecimiento continuo, de transformación progresiva, de santificación apasionada. Y cuando emprendan este camino de transformación auténtica, descubrirán algo maravilloso, que la vida cristiana no es una carga que soportar, sino una aventura que disfrutar, que la santidad no es una restricción que nos limita, sino una libertad que nos libera, que el crecimiento espiritual no es un trabajo que realizamos para ganar la aprobación de Dios, sino una respuesta de amor a la aprobación que ya tenemos en Cristo. Hermanos, salgan de aquí esta noche con expectativa, salgan con determinación, salgan con la confianza de que el mismo Dios que ha obrado milagros de transformación en millones de vidas a través de la historia, está preparado para hacer lo mismo en la suya. Y dentro de un año, cuando reflexionen sobre esta noche, podrán testificar con gozo de cómo Dios tomó estas palabras y las usó para catalizar cambios en su vida que jamás creyeron posibles. El cambio cristiano auténtico no es un mito, no es una teoría teológica, es una realidad práctica que puede experimentar todo aquel que está dispuesto a pagar el precio del discipulado radical. Esa transformación comienza esta noche, comienza con su decisión, comienza con su sí a Dios. Que Él los bendiga ricamente mientras emprenden este camino de crecimiento espiritual. Que su Espíritu los guíe, los fortalezca y los transforme hasta que reflejen perfectamente la gloria de Cristo en sus vidas. Compartid este mensaje con sus familiares y hermanos en la fe que necesitan escuchar estas verdades. Comentad abajo sobre cuál de estas áreas Dios ha puesto en su corazón para comenzar a trabajar. Y recordad, Cristo viene pronto y Él quiere encontrarnos creciendo en gracia cuando Él aparezca. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús mientras buscan sinceramente la transformación que Él desea realizar en sus vidas. Amén.